Buen día a todas y a todos. En primer lugar, quisiera saludar a la nueva presidenta de la mesa directiva. Le deseo mucho éxito en su próxima encomienda. También muchas felicidades al diputado Hugo Contreras, a Jesús Padilla. Esperemos que todos estos trabajos sean productivos para todos. Bueno, yo me quisiera referir al Acuerdo Legislativo 2.1. Miren, el gobernador del Estado acaba de dar un informe sobre la seguridad en donde hace aseveraciones y descalificaciones muy fuertes hacia los medios de comunicación y hacia las voces críticas que reclaman, como yo también reclamo, seguridad. Él asegura que todos los indicadores han mejorado, que en todos los temas vamos bien y que hay una especie de complot de los medios de comunicación para exacerbar la idea de que las cosas van mal en Jalisco. Evidentemente, todos tenemos una experiencia vital en la que no nos sentimos seguros. Simplemente afuera de nuestras instalaciones, todos los días nuestros guardias nos dicen que resguardemos nuestros celulares, tenemos noticias de los asaltos que ocurren, y digo ese hecho que puede ser el más pequeño y nimio, pero asegurar, por ejemplo, que las desapariciones son voluntarias y que la gente regresa y que el C5 no debe publicitar sus acciones porque eso sería hacer apología del delito, etcétera, etcétera. Yo puedo entender que se trate de una estrategia política para dar una imagen de triunfo, pero nuestra obligación como legisladores es tener datos reales de lo que está pasando en el Estado. Y la única manera de no convertir eso en un debate de bajo nivel es tener información de primera mano. Entonces, a mí me parece que desde hace muchos meses hemos venido solicitando tener un diálogo respetuoso, un diálogo franco, un diálogo maduro con las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad. Recordarán que en una ocasión en el patio principal yo acepté la propuesta de mi compañero diputado Quirino Velázquez en el sentido de que no se votara en ese momento la comparecencia del fiscal para encontrar las condiciones propicias para que viniera. Ha pasado ya un número de meses importante y no lo hemos podido concretar. Me parece que tanto el fiscal como el coordinador del Gabinete de Seguridad tienen las competencias, tienen las capacidades para venir a informar y que es inaplazable, que de verdad nos tenemos que tomar en serio nuestro papel y que sin estridencias y haciendo eco del mensaje que ayer dio mi compañera Claudia Murguía y que escuché muy atentamente, tenemos que ver cómo construir. Y me parece que de verdad no podemos seguir subordinados a que se autorice o no desde el Ejecutivo a quién viene, en qué condiciones viene. Lo de la comparecencia secreta del fiscal fue verdaderamente inaudito. Entonces yo los invito de manera madura, de manera fraterna, pero sobre todo de manera responsable, a que votemos a favor de este acuerdo. Me parece inaplazable la comparecencia de quienes tienen que ver con la seguridad en el Estado y construyamos un camino en el que no sea un debate de tus datos y tengo otros datos, sino cómo encontrar soluciones para algo que nos preocupa a toda la ciudadanía. Entonces yo les hago un llamado a que efectivamente no desechemos, no desestimemos este punto de acuerdo por razones estrictamente partidistas y a que demos un voto de unidad como legislativo para conseguir cumplir una de nuestras funciones básicas, que es la de saber qué hace el Ejecutivo. Muchas gracias. Miren, me da mucho gusto el tono con el que estamos teniendo este diálogo porque es lo correcto, pero tenemos que concentrarnos en los argumentos. A ver, no se nos puede llamar a las diputadas y a los diputados a no hacer política. O sea, para eso estamos, para hacer política. Y algo más, para tomar partido. O sea, convocar a unos diputados a no hacer política, pues es un contrasentido. Es como convocar a un médico a no expedir recetas. Entonces, de todo hacemos política, claro, dependiendo el tipo de política que hacemos, es como obtenemos o no credibilidad, y como obtenemos o no resultados electorales, y como obtenemos o no, sobre todo, beneficios para la población. Entonces, el tema de seguridad es un tema con el que se debe hacer política, sí. Los datos son incontrovertibles o no, depende. Miren, yo sí estudié súper a fondo el tema de feminicidio cuando tuvimos enfrente el caso de Luz Raquel. Y una de las cosas que sería muy valioso y muy interesante
es poder estudiar con especialistas de alto nivel cómo, curiosamente, han crecido los homicidios dolosos y peor aún, los culposos. De tal manera que se reducen los feminicidios, pero aumentan los homicidios dolosos y culposos. Podría ser, yo no aseguro que eso sea una estrategia para ocultar el feminicidio, pero las autoridades nos lo tendrían que explicar, ¿me doy a entender? Eso nos tendrían que decir por qué. Si alguien presume que esa es una manera de ocultar el feminicidio, nos tendrían que explicar por qué no. Y efectivamente eso podría generar tranquilidad. Pero la duda razonable en un país como este, en donde la máxima autoridad del país dice que tiene otros datos, pues es totalmente factible. Es decir, los datos del Secretariado de Seguridad Pública los construye la autoridad. Y tenemos una autoridad que esos también son datos, tiene un 93% de impunidad, según las estadísticas del INEGI. De tal manera que la duda razonable, desde el punto de vista científico, pues está ahí. Y como políticos tenemos el derecho a exigir que eso se explique. O sea, si viene el coordinador del Gabinete de Seguridad y el fiscal y nos dicen, esta es la razón por la que aumentaron los homicidios dolosos y culposos, ¿y por qué no son feminicidios? Pues lo escucharíamos con mucha atención. Voy a poner otro ejemplo. Se ha venido reiterando el discurso de que la gente que muere a balazos en determinadas zonas de la ciudad es porque está metida en algo malo. ¿Cuánta gente ya está metida en algo malo en nuestra sociedad que esas balaceras son tan frecuentes? ¿Qué le decimos a la gente que va a los restaurantes y que efectivamente, sin deberla ni temerla, termina en medio de una balacera? Hemos tenido muchísima suerte, y supongo que eso no lo dicen las personas que murieron, porque alguien por ser un escolta merece estar muerto. Alguien que tiene tal o cual cargo o postura política, ni conozco a esa gente, ¿merece estar muerto? No merece, ¿verdad? Se nos tiene que explicar por qué esos delitos se cometen con tal impunidad. Y se nos tiene que explicar por qué efectivamente las cámaras no nos importa que nos la muestren. A mí no me gusta ser perito, a mí no me gusta ser forense. He dicho una y mil veces que el tema de seguridad no es mi tema, es un mundo que no conozco y que no quiero conocer. Pero también como representante popular no puedo decir, yo solo me dedico a educación, cultura y ciencia y tecnología, a los temas de las mujeres en general y al servicio profesional de carrera. Pues es mi obligación exigir información sobre seguridad. Última cuestión, perdónenme, o sea, y no tengo ninguna acción, ya quisiera tener acciones, ¿verdad?, en algún medio importante de comunicación, pero el informador es un medio muy serio. O sea, no solamente es el que tiene decenas de años en este estado, independientemente de la afiliación política de sus dueños o de su línea editorial, descalificar a un periódico como en El Informador me parece antidemocrático per se. Precisamente los gobiernos más autoritarios son los que atacan directamente a ciertos medios de comunicación. Mural forma parte de un grupo de medios a nivel nacional importantísimo, Reforma, El Norte. ¿Cómo poder decir que El Informador y que Mural, por intereses particulares económicos, denuncian lo de inseguridad? Me parece de veras un exceso, un exceso. O decir que los periodistas que cobran en la nómina de la Universidad de Guadalajara tienen una consigna para decir que las cosas van mal en el Estado. ¿En serio, Diego Petersen, Jonathan Lomelí, Enrique Tucen y Babel Arroyo? Todos ellos están pagados por la universidad para hablar mal del gobierno. Es faltarle el respeto a los periodistas de, entre otros, los más importantes del Estado. Entonces, ese clima de posverdad, decir esta es la verdad, yo no creo que sea prudente sostenerlo. Y nosotros tenemos que tener sentido de la responsabilidad. ¿Nosotros qué ganamos de decir que las cosas van mal? Voy a decirlo de manera incorrecta. La gente en las encuestas considera que este gobierno es inepto y corrupto. Yo digo que a lo mejor ni es tan inepto ni tan corrupto si nos dieran los datos. Y entonces pudiéramos ver qué avances tenemos y sobre todo cómo contribuir a solucionarlos. Entonces, bueno, lo que yo los exhorto de verdad, de manera seria, responsable, sin ánimo contendiente, sin ánimo antagonista, sin ánimo de polemizar, ni mucho menos, de verdad, asumamos lo que somos. Somos representantes populares, somos los encargados de vigilar al Ejecutivo. Llamar a comparecer a alguien no es un pecado mortal.
De verdad, o sea, no podemos seguir así. Si todo va como sigue, el informe será un diálogo de sordos, la glosa será insustancial, inocua y cansina, y todas esas comparecencias no darán resultados para el pueblo de Jalisco. Ábranse un poco, dialoguen un poco, escuchen un poco. Solo eso es lo que pido. Y por eso creo sinceramente que sí, que la labor del Ejecutivo es ponerle día y hora a esas comparecencias y que esos funcionarios no tienen algo más importante que hacer porque nosotros no somos sus enemigos. Nosotros somos los que fuimos electos para pedirles que cumplan esa responsabilidad. Esto, gracias. Miren, desde que me enteré que iba a haber este informe de seguridad pública, pensé en traer a la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo en toda forma y presentarlo ante ustedes. Lo haré ahora de manera política y genérica y les propongo que lo analicemos entre todos. ¿Qué les parece si el Poder Legislativo del Estado convoca a la realización de un estudio de cifra negra? Los estudios de cifra negra son precisamente aquellos que complementan a las cifras oficiales. Esto que decía el compañero diputado Quirino Velázquez es correcto. Los datos del sistema del Secretariado de Seguridad Pública los alimenta el gobierno. Dije que hay duda razonable de que la alimentación de esa base de datos pudiera o no estar sesgada. Lo que se hace en esos casos es aplicar estudios de cifra negra que muestran todo aquello que la gente incluso no denunció. Por cierto, cuando menos denuncias hay, es cuando más desconfianza ciudadana existe en la autoridad. Cuando la política de seguridad pública y los índices de impunidad bajan, aumentan las denuncias, porque la gente confía. Yo les voy a dar simplemente ahora nombres de algunos de los mayores expertos de seguridad pública de este país, que no trabajan en la Universidad de Guadalajara y que podrían ser nuestros invitados para hacer este estudio. Alejandro Ope, Eduardo Guerrero, Luis de la Barreda, que fue el pionero de los estudios de cifra negra en este país, y Marcela Gómez Alce. Por cierto, si no estuvieran vetados los de la Universidad de Guadalajara, se debería invitar también a Marcos Pablo Moloesnik, que es un peso pesado en materia de seguridad pública, un investigador muy prestigiado y que podría aportar bastante. Platiquemos esa posibilidad, que el legislativo contrate, con los recursos de quién, pues los de las personas, de nuestro presupuesto, un estudio de cifra negra, con especialistas nacionales e incluso internacionales, para que si efectivamente ese estudio nos da otros datos, la percepción ciudadana pueda modificarse. Pero lo que no debemos caer es en el falso debate de estridentes alarmistas que quieren que le vaya mal al Estado contra optimistas que propagandizan. Justo para salir de esa polarización es la ciencia. Entonces les presentaré a ustedes en tiempo y forma para nuestra próxima sesión una propuesta de acuerdo y esa podría ser una contribución muy importante en positivo, en propositivo de nuestro poder, para que efectivamente demos un paso adelante y este segundo año de la legislatura contribuya mediante el acuerdo y el consenso a resolver los problemas del Estado. Lo presentaré.